Bueno, la doctora María Magdalena Galifián es abogada, especialista en Derecho de Familia de nuestra Universidad Nacional del Litoral, es titular de Derecho Civil de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, también titular de Derecho de Familia de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe y es coordinadora académica y docente de la carrera de especialización en Derecho de Familia de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Doctora, adelante. Bien. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, decía Marisa, les voy a poner las cosas en su lugar, a lo mejor yo se las voy a poner en un lugar diferente. Ustedes podrán tomar hacer su decisión. Creo que Marisa nos ha hablado con la elocuencia que la caracteriza y que le conocemos, sobre muchos temas interesantes, muchos de ellos vinculados con el embrión no implantado, con la gestación por sustitución, pero no nos ha hablado nada respecto del contenido de estos proyectos sobre legalización del aborto. Tal vez la gran mayoría de ustedes no ha leído siquiera los proyectos, entonces me veo en la necesidad de, en estos 4 puntos que yo elegí para desarrollar con ustedes en este debate, retomar algunas cuestiones que yo a lo mejor pensaba confrontar con la posición de Marisa, pero no ha habido una exposición sobre cuál es la plataforma sobre la cual se basa este reconocimiento de un derecho humano de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo. Hay 4 puntos, les decía, que yo elegí para desarrollar y, bueno, deliberadamente decidí no hacer un PowerPoint y espero que con mi mirada les pueda mantener la atención, porque pensé en otro dinamismo para esta exposición e incluso este ámbito de los sillones me ha resultado favorable para eso. Así que me voy a quedar sentada, aunque normalmente hablo de pie. El primer punto y el lugar que les voy a proponer es totalmente diverso al de Marisa y basándome en el ordenamiento jurídico argentino, palabra por palabra, es el de la persona humana en el derecho argentino. Nosotros teníamos en el Código Civil de Vélez y que Marisa mencionó, el artículo 63 que hablaba de que quién es la persona por nacer, aquella que no habiendo nacido está concebida en el seno materno, con un lenguaje propio de los códigos de esa época y que desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de la persona. Este fueron artículos que estuvieron vigentes hasta la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial. ¿Qué dice la Convención Interamericana en ese artículo, en este famoso y meneado artículo 4 al que se hacía referencia recién? Que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, famosa coma, en general, a partir del momento de la concepción. Decía Marisa excelentemente recién que ese en general es porque en esa época ya había ordenamientos que aceptaban el aborto y otros que no. Por lo tanto, nosotros que hemos suscrito la convención, no a la época en que se sancionó en el 69, sino ya la ratificamos después en el periodo democrático, adherimos a esta convención y la convención no prohíbe el aborto, pero tampoco obliga al aborto ni relativiza los estándares de protección de vida. Dice en general porque algunos ordenamientos jurídicos de los países suscriptores pueden tener estándares diversos de regulación del derecho a la vida, o de protección, mejor dicho, del derecho a la vida. Vamos a ir avanzando en el tiempo y viendo cómo se fue consolidando el derecho a la vida dentro de nuestro ordenamiento argentino, hasta antes de ayer, el 2015. ¿Qué dice la Convención sobre los Derechos del Niño? La Convención sobre los Derechos del Niño ya en su preámbulo, que es un poco la exposición previa al compromiso que adoptan los países firmantes y que luego llevan al interior de sus legislaciones para ser ratificados por leyes de sus congresos o de sus poderes deliberativos, dice dentro de uno de los párrafos: teniendo presente que, como se indica en la Declaración de Derechos del Niño, declaración anterior, ¿no?, encomillado, el niño por su falta de madurez física, mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento, etcétera, etcétera. Es decir, la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce la protección del niño
antes del nacimiento, pero no establece un momento inicial. Recuerden que el primer artículo de la Convención, que es el que define al niño, dice que se entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años. Una fórmula transaccional y abierta propia de tratados internacionales llamados a ser suscriptos por países que tienen diversidades en sus regulaciones, en sus derechos internos. Está en esta misma convención regulado, por supuesto, el derecho a la vida del niño. Los Estados partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. Ahora, en este mismo ámbito, antes de llegar a este mismo ámbito en el año 94, nuestro país ratifica la convención. Cuando un país ratifica una convención, establece en qué términos adopta este instrumento internacional que ha suscrito en su oportunidad. Puede hacer declaraciones y reservas. Puede establecer que hay ciertas normas que no las va a aplicar, una reserva, como por ejemplo la reserva sobre la adopción internacional que ha hecho nuestro país, entre otras dos, o declaraciones, es decir, definir o precisar los términos de alguna de las normas jurídicas que integran esta convención. Y en ese sentido, la 23849, que es la ley de ratificación de la convención del año 90, ha dicho claramente que se entiende por niño. Con relación al artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido de que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de la concepción hasta los 18 años. Y aquí el debate, el otro debate que vos desarrollaste con más amplitud, el del embrión no implantado y demás, es otro debate que podemos dar en otro momento con respecto al término concepción, pero aquí, cuando hablamos de aborto, hablamos de niños concebidos en el cuerpo de una mujer, por una concepción natural en la mayoría de los casos. Ahora, ¿qué valor tiene dentro de nuestro ordenamiento jurídico esta norma? El máximo. Tiene jerarquía constitucional y ahora sí, acá en este ámbito, cuando se incorporan los tratados de derechos humanos y se discute sobre la extensión que iba a tener dentro del artículo 75, que es el que se refiere a las atribuciones del Congreso, ese inciso 22 que iba a incluir los tratados de derechos humanos, se debate y se llega deliberativamente, como corresponde a una asamblea legislativa, a la conclusión de que había que incorporar de esta manera, o con este texto, la Convención sobre los Derechos del Niño, en las condiciones de su vigencia, tiene jerarquía constitucional. Si bien esta aclaración se refiere a todos los tratados de derechos humanos, fue pensada puntualmente para darle ese tenor a las condiciones de vigencia que nosotros habíamos declarado a través de la ley de aprobación de la Convención. Pero la vara la subimos más todavía. ¿Cuándo? Cuando se sanciona la 26061, ¿te acordás de ese artículo tan interesante que habían hecho con Victoria Famá? Una ley, crónica de una ley esperada y deseada, un poco parafraseando el título de García Márquez. En esta convención se sube la vara de la protección del derecho a la vida del niño. ¿Qué niño? El niño en los términos de la convención aprobada por nuestro Congreso, dice que los derechos aquí reconocidos deben ser asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño. Y después nos dice algo que sube la vara al máximo, al tope, que nos pone como, permítanme la frivolidad, un país child friendly en cuanto a la legislación. Dice, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros. Por supuesto que dentro de los derechos declarados a favor del niño está el derecho a la vida. La pregunta es, ¿alguien se quejó de que tuviéramos un estándar de protección del derecho a la vida de los niños demasiado alto? Yo no escucho a nadie. ¿Alguien puede pensar que hay ciertos conos de sombra en la protección de los derechos del niño que permiten que en determinadas circunstancias o a manos de determinadas personas el derecho del niño a la vida desde la concepción pueda ser interrumpido? Yo realmente, aplicando un análisis lógico, no puedo llegar a esta conclusión. De ninguna manera, por más que me esforzara.
pienso que si alguien quiere llevarlos a esta conclusión es porque o no ha leído las normas o está mostrándoles con un solo ojo la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación que es consecuencia. Ahora, podríamos decir, bueno, pero el derecho es dinámico. El derecho es dinámico y tenemos que modificarlo. Bueno, tuvimos la oportunidad. Marisa participó activamente de la redacción del código en la parte de familia, y esto que no es un artículo de familia, pero que es sobre persona. Tenemos el artículo 19 del Código Civil y Comercial vigente, actual, reformado hace muy poquito y que no tiene todavía 3 años de aplicación. ¿Qué dice sobre el comienzo de la existencia de la persona? Lo mismo que decía el Código de Vélez. Y ustedes podrán decir, bueno, pero esto fue una manipulación que se hizo durante las deliberaciones en el Congreso, la bicameral dijo otra cosa. No, lo que se retocó de ese artículo 19 del anteproyecto, luego proyecto del Ejecutivo, fue la segunda parte referida al embrión, que sería fantástico que en otra oportunidad pudiéramos debatir sobre eso. Pero en cuanto al derecho a la existencia de la persona humana desde la concepción, dijo siempre lo mismo. Una referencia más, el artículo 51 es fundamental acá, que habla de la inviolabilidad de la persona humana. La persona humana es inviolable. En cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. En cualquier circunstancia. ¿Quién es la persona humana? La persona desde la concepción. ¿Por qué digo esto? ¿Porque soy una retrógrada o porque tomo una posición? No, porque estoy leyendo las normas y nada más que eso. Una pequeña aclaración sobre lo que decía Marisa, sobre lo que ya estaba en el Código de Vélez y el Código actual, de que los derechos de la persona por nacer se resuelven si no nace con vida. Por favor, todos los que han cursado Civil 1 no pueden pensar, no pueden interpretar eso. Sabemos que es una ficción jurídica puesta respecto de la adquisición de los derechos patrimoniales. No podemos pensar que porque el nacimiento no se produzca con vida signifique que vamos a hacer como una especie de viaje en el tiempo, decir que la persona nunca existió. Ustedes saben que esa es una ficción jurídica referida a los derechos patrimoniales que tiene la misma entidad que la ficción sobre la comoriencia, aquellos que están viendo ya sucesiones. La penalización del delito de aborto es una consecuencia necesaria del reconocimiento de la persona humana desde la concepción. ¿La mejor es la solución del código de principio del siglo pasado? No, tenemos que reformularla de otra manera. Sabemos que la penalización es la solución, pero no es la solución. Pero es un imperativo penalizar el fin de la vida humana como penalizamos la muerte en todas las etapas de la vida humana. ¿Qué dicen los proyectos sobre la persona por nacer? Nada. Silencio absoluto. ¿Por qué? Porque no les da la cara para poder decir algo. Es imposible que se hable de niño o que se hable de persona por nacer o de interrupción de... No hay forma. Entonces, ¿qué hacen? Soslayan el tema. ¿Y qué términos usan? Todos términos objetivados. Por ejemplo, embarazo. Por ejemplo, proceso gestacional. Cuando se refieren a una de las causales que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta el momento previo al nacimiento, es decir, un embarazo en término, no dicen feto con malformaciones, ni siquiera eso, dicen malformaciones fetales. Es una forma de objetivar para que no haya un alien del que estemos hablando ahí. Y finalmente hablan de, en algunos proyectos, inviabilidad de la vida extrauterina. Todos términos objetivados porque no hay forma de hablar de otra manera cuando quienes han redactado las normas, que seguramente tienen una formación jurídica, conocen lo que dice el Código, conocen lo que dice la Constitución y los tratados que hemos suscrito sobre el tema. Segundo punto. Voy a ir concretamente a un tema fundamental. El derecho humano a la salud, los derechos sexuales y reproductivos. De eso algo se habló, pero yo los voy a llevar también porque quiero invitarlos a que ustedes lean los proyectos, que es lo que tienen que hacer, no solamente
arengarlos, sino para que ustedes vean y puedan juzgar. Es un derecho humano el derecho a la salud, y el derecho a la salud incluye los derechos sexuales y reproductivos, obviamente. No podemos negarlo, no podemos negar que el aspecto de la sexualidad y la reproducción es inherente al ser humano y debe ser respetado. ¿Hay diferencias entre mujeres y varones en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos? No, ambos son titulares con la misma dignidad de sus derechos sexuales y reproductivos. ¿Hay diferencias entre mujeres y varones en orden a la reproducción? Sí. ¿Hay diferencias naturales? Hay diferencias naturales que con ninguna norma jurídica nosotras vamos a poder cambiar. Diferencias naturales que no son construcciones culturales que se han ido modificando o que se pueden modificar en el futuro. A lo mejor en el futuro podemos suplir con nuevas tecnologías médicas algunos aspectos, pero que las mujeres y los varones, más allá de nuestras opciones por la identidad de género, que las mujeres y los varones tenemos funciones diferentes respecto a la reproducción, creo que es innegable. Que en la reproducción humana las mujeres cumplimos un rol mucho más activo y de vital conexión con el ser humano que se está desarrollando. Y sí, es así. Porque somos especie humana, mamíferos, y nos formamos de esa manera. Y por lo tanto, ¿eso qué significa? Que la mujer tiene más derecho a disponer de esa vida naciente porque se gesta en su seno que el hombre que solo aportó el semen y terminó ahí su tarea en la formación de otros. No significa que tengo un derecho como si fuese un apéndice de mi persona, como pensaban los hombres del derecho antiguo, que no podían visibilizar lo que pasa dentro del cuerpo. Hoy, en la era de la imagen y de la tecnología aplicada a la medicina y a la prevención, no podemos pensar que se trata de un mero apéndice que se va generando de alguna manera. Ahora, ¿qué implica esa conexión vital que la mujer tiene respecto de la persona por nacer y no el varón? Mayor protección. ¿Para quién? Para los dos. Para el por nacer a través de su madre. ¿Es posible proteger al por nacer y que no sea a través de su madre? No es vitalmente posible. Es así y eso está dado por la naturaleza. ¿Es un estigma para las mujeres? No, yo lo he vivido como una gracia. Algunos lo verán como un estigma. Dudo que pueda pensarse de esa manera. Se trata de una condición natural que nos es dada. Ahora, ¿qué dice la Constitución sobre ese punto? El inciso 23, justamente del artículo 75, cuando habla de las personas especialmente protegidas, los niños, las mujeres, los ancianos, personas con discapacidad, dice que el Congreso tiene que dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección de niños en situación de desamparo. ¿Desde cuándo? Desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental, etc. Ahora, yo me puse a buscar porque yo no milito en el feminismo y a lo mejor no conozco algunos instrumentos, no he profundizado algunos instrumentos, no sé qué cara habrá puesto Marisa, pero no importa. Bueno, está. Bien. Entonces me puse a buscar la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La CEDAW en algún lugar reconoce, no los derechos humanos, a la salud, reconoce el llamado por todos los proyectos, el derecho humano de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo, porque así es como lo llaman, IV, el derecho humano a la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, el derecho humano a que la mujer pueda decidir poner fin a la vida de otra persona. ¿Está reconocido en algún instrumento que nosotros hayamos suscrito? Pero ni cerca. Yo los invito, porque por cuestiones de tiempo no quiero detenerme más. Lean el artículo 12 de la CEDAW, lean el artículo 16 de la CEDAW, que se refiere, por el contrario, dice, alguno de ellos, bueno, después ya lo voy a encontrar, no puede haber un derecho humano a poner fin a la vida de otra persona humana. Finalmente, sobre este punto, me quedan dos más, pero son mucho más cortos, les prometo. ¿Qué pasa con los derechos sexuales y reproductivos de las niñas menores de 13 años y de las personas incapaces?
Todos los que son abogados saben de qué hablamos cuando hablamos de personas incapaces. Pero para los demás se los voy a recordar. ¿Qué dicen los proyectos? Todos, más allá de que la adolescente a partir de los 13 años se presume que tiene derecho a decidir por sí y demás, pensemos en estos dos supuestos. Niña menor de 13 años. Dice que la niña menor de 13 años puede consentir la interrupción voluntaria del embarazo con la asistencia de uno de sus progenitores, representantes legales o incluso hasta allegados en los términos del artículo 59 del Código Civil. Ustedes saben, y los que han visto derecho penal lo saben más, que consideramos que hasta los 13 años no hay aptitud para consentir relaciones sexuales. Por lo tanto, una niña embarazada menor de 13 años es una niña que ha sido violada. Aun cuando no haya sido forzada a una relación sexual, no se puede presumir que tenga aptitud para consentir relaciones sexuales. Entonces, ¿qué contrasentido se produce con todos los proyectos de legalización del aborto? Si una niña llega a un centro de salud con una enfermedad de transmisión sexual, con signos de haber sido abusada, ustedes tienen la obligación de denunciar la situación porque la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes se los impone en protección de esa niña. Ahora, si llega embarazada, ustedes tienen que disponer el aborto y en todo caso lo que tienen que hacer es indicarle a ella y a la persona que la acompañe, que posiblemente sea o su violador o una persona que apaña a su violador, indicarles políticas, medidas preventivas de próximos embarazos. Por ejemplo, decirle al señor la próxima vez trate de utilizar preservativo y vuelva a la niña a su casa para seguir siendo violada porque no hay ninguna posibilidad de intervención judicial, administrativa de protección. Y las personas incapaces también, en las mismas condiciones, dice el código, los proyectos de ley, que las personas incapaces pueden consentir en compañía de sus representantes legales, etcétera, o allegados. ¿Ustedes saben quiénes son las personas incapaces en el Código Civil y Comercial? Las que se encuentran absolutamente imposibilitadas de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier medio, modo o formato adecuado. Por lo tanto, una persona que llega en esas condiciones cursando un embarazo es una persona que ha sido violada. Y de la misma manera se debe proceder a la interrupción voluntaria. ¿Voluntaria de quién? De, a lo mejor, su cuidador, de su violador o del cómplice de ese abuso. Redondeando. Me quedan 2 puntitos más y les dije que iba a ser muy breve. Un tema que me parece fundamental, la coparentalidad. ¿Qué nos dicen los proyectos? La decisión es de la mujer, porque dijimos, parte de la idea de que es un derecho humano la interrupción voluntaria del embarazo. La coparentalidad desaparece. La coparentalidad que está prevista en la CEDAW y en tantísimos tratados internacionales. La coparentalidad que está súper presente en todo el Código Civil y Comercial, en la regulación de las relaciones de familia, desaparece. Y yo les voy a tomar un supuesto que no es un invento mío, sino que es el caso Fornerón. Entonces, todos los que han cursado Derecho de Familia o que se interesan en estos temas conocen el caso Fornerón. Marisa ha hablado infinidad de veces también y se ha dedicado especialmente a difundir el capítulo de adopción, el título de adopción dentro del Código. Vieron que el apasionamiento a veces puede llevar hasta a derramar el agua. Bien. Este muchacho, Leonardo Fornerón, se enteró tardíamente del embarazo, pero cuando todavía su ex pareja, su ex compañera, estaba embarazada. Y ahí, en ese momento, empezó su derrotero para tratar de asumir sus funciones como padre de esta niña, que días después de nacida fue entregada a una pareja para ser adoptada
y ahí empezó todo ese camino de Fornerón que al mes la reconoció y que siguió con rechazos hasta el Tribunal Superior de Entre Ríos, y eso habilitó a la instancia internacional para que termináramos con una sanción contra la Argentina, en la causa Fornerón e hija contra la Argentina. ¿Por qué? Por el desconocimiento que que la justicia argentina había hecho del derecho de Fornerón a la coparentalidad. No les voy a leer acá, pero lean los fundamentos de la Corte sobre este punto y son clarísimos. Ahora, fíjense el contrasentido. Si esta misma chica, cuando Fornerón empieza a rondar, cuando Leonardo Fornerón empieza a dar vuelta alrededor de ella, le dice, ¿es cierto que estás embarazada? ¿Es mío? Porque ella le niega el embarazo y demás. Dice, aborto. Fornerón puede ir con la Guardia Nacional, si es que existiera, y no tiene ninguna posibilidad de oponerse. No puede decir, yo lo voy a criar, yo lo voy a cuidar. No, porque esto es una decisión exclusivamente de la mujer. Incluso uno de los proyectos excluye claramente también al padre, al posible padre de este hijo. Termino, porque si no todo es crítica. ¿Yo quiero que sigan muriendo mujeres por abortos clandestinos? No. ¿Quiero que haya abortos clandestinos o legales? No. ¿Quiero que sigan muriendo mujeres y varones antes de nacer por abortos legales o clandestinos? No. Quiero que si fuera real esa cifra de los 500.000 que dicen que se practican por año, mueran 250.000 mujeres todos los años en condiciones indignas y no tengan una oportunidad de sobrevida. No. Marisa decía que la adopción podía significar una, no sé si habló de, o relacionó con la tortura, cuando decía de obligar a la mujer a seguir con un embarazo no deseado, y además dijo que se seguía estigmatizando a las mujeres pobres porque las que dan en adopción son las mujeres pobres. Basta de eso. O sea, ¿por qué tenemos que pensar que la única opción es que la adopción sea producto de que no puedo mantener económicamente a mi hijo? Puede darse la situación de una mujer que por su proyecto de vida, por razones de su salud, por sus proyectos con su pareja o su pérdida de proyecto de pareja, decida no criar a su hijo y pueda continuar con su embarazo a término, darlo a luz y darlo en adopción, aunque sea una chica de cualquiera de ustedes que está en la universidad. Claro que sí, porque nosotros seguimos viendo de que la adopción es cosa de falta de recursos económicos. Y la adopción es tal vez la representación más clara de la solidaridad entre personas. Que aquel que no puede criar tenga la generosidad de entregar a aquel que puede criar y que está esperando. Ahora, ojo, gente, esto es mucho más complicado. Es mucho más económico para el Estado, para las prestadoras de salud, por más que todos los proyectos digan que tienen que prever las prestaciones médicas a favor, es mucho más económico el IVE, la interrupción voluntaria del embarazo, que el acompañamiento. Y ni hablar cuando se trata de una persona con discapacidad. Ni hablar de cuando se trata de una persona con discapacidad. Entonces, no seamos ingenuos. Pensemos en políticas donde hay que invertir mucho más esfuerzo económico y de trabajo, pero políticas que apunten a la sobrevida, a la oportunidad de vida, y no políticas que pongan una solución drástica que no protege a nadie, y al primero que no protege, porque en eso sí es muerte segura a las mujeres y varones que son, por favor, doctora, finalmente por favor. aportados. Perdón. Ya estamos con el tiempo sobrepasado. Última, y ahí cierro. Un minuto, por favor. Un minuto. ¿Es posible que encontremos personas que reciban a estos niños que no quieren ser criados o no pueden ser criados
por quienes no desean continuar en un proyecto de maternidad o paternidad. Los registros de aspirantes a la adopción, donde hay miles de personas y de parejas, están abrumadoramente integrados por personas que aceptan como primera opción a niños recién nacidos. Ese es el camino donde hay vida más vida, no muerte de mujeres y varones a través de un mal llamado derecho humano a la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, muchísimas gracias.